Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Y como el día más o menos. Lindo. 21 grados para llegar a una máxima de 27, sol. La verdad tendremos una jornada muy primaveral anunciando verano. No es un calor apabullante. No. Y mañana 29, el domingo 30, el lunes 28, el martes 29. Así van a andar los próximos 5 o 6 días. Soportable. Muy soportable. Hay un vientito persistente, me parece. Es cierto. Sí, que es un poco más fresco. Se nota muchísimo en esta mixtura de cemento y pavimento. Cuando hay un poquito de viento nos da una mano. Humedad muy alta, 87, eso también jode un poquito. Nos hemos puesto en marcha con los auténticos recalientes, que son Stoppelman en la letra y Ale Sanz. Muy bien. En cuanta genialidad ustedes puedan detectar del canto, de los instrumentos, etcétera. Los auténticos recalientes, una vez más hablando del Fondo Monetario Internacional, porque Lagarde se hizo otra vez presente entre nosotros. Habló de efectos colaterales, la pobreza y la inflación, como si ellos, en el momento del préstamo, de ese stand-by de 50.000 millones de dólares, no sabían que esto iba a pasar. Estaba muerta la economía real, no había forma de devolver un solo dólar y vinieron a ver si podían salvar algo de la elección 2019. Pero la economía ya anunciaba que el muerto no daba signo vital. Ella dice que hicimos lo que pudimos. Es que no tenían nada que hacer. Cuando ellos ven los números del default de la Argentina, tenían que hacerle asumir a la Argentina esa responsabilidad y accionar a partir de un dato demasiado fuerte en la economía, pero lo disimularon, patearon la pelota para adelante, le permitieron al gobierno contar con miles de millones de dólares aplicados prácticamente a la campaña y a la fuga de capitales. Ellos fueron contra sus propias leyes. Los técnicos del fondo decían: no podemos prestarle a la Argentina de Macri. Es Trump el que accionó para que esto así suceda. Lo que nos dice Lagarde es que esta fue una ayuda humanitaria prácticamente. Un país al estilo Haití arrasado por un fenómeno de la naturaleza. Y si ella dice éramos los únicos, quiere decir que el mundo económico ya entendía que Argentina no podía devolver un solo dólar que pedía. Se habían agotado los créditos a tasa de interés más o menos razonable y ahí hubo que ir a pedirle al fondo su respirador artificial. ¿Qué queda de los tiempos en los que Macri le pedía a los argentinos o le prometía que los argentinos se iban a enamorar de esta mujer? ¿Qué queda de las caritas de travieso, de picarón, de seductor internacional que convencía a esta mujer, seguramente por sus dotes, mucho más que por la situación económica que había en la Argentina? ¿Cuánto disparate hemos sobrellevado? ¿Cómo es que nos pasó Macri? ¿Cómo nos pasó Lagarde? Justamente porque ella dice, estaban en una situación muy difícil cuando los ayudamos. Y después señala que el programa tuvo efectos colaterales, que se incrementó la pobreza y hubo alta inflación. Después se convierten en relatores de la situación. A ningún muerto el fondo le pone 50.000 millones de dólares en el bolsillo, salvo que Washington dé la orden porque geopolíticamente interesaba Brasil mirando a la derecha, Argentina con una restauración conservadora como pocas veces habíamos visto en democracia y Chile recuperando a Piñera. Entonces Argentina era clave. Te leo textual. Ella dice, lo especial de ese acuerdo fue que pudimos anticipar que iba a doler e insertamos suficientes protecciones para la seguridad social que permitían activar medidas de seguridad orientadas a proteger a los sectores más vulnerables. Qué cara dura esta mujer, porque justamente fueron los más vulnerables quienes sufrieron la atrocidad de lo que hicieron entre el fondo y el gobierno. Se golpea el pecho porque anunció lo obvio, que iba a doler. Claro que iba a doler, como han dolido a lo largo de toda la historia económica argentina, ajuste, achique y deuda. Claro que iba a doler. Nosotros tratamos, dice, de anticiparnos todo lo que pudimos. Desafortunadamente los hechos recientes que fueron disparados por cuestiones políticas resultaron ser muy difíciles para la población. Todo lo que estaba sucediendo es justamente lo que determinó, porque debe estar haciendo referencia a las PASO, que las PASO tuvieran el resultado que todos conocemos. No fue
por las PASO, sino que las PASO fueron por lo que había sucedido. La crisis 2018 fueron 2 años de medidas económicas tomadas por Cambiemos. Nada tiene que ver el resultado de una elección. Las urnas no destrozan la economía de nadie. La destrozó apertura indiscriminada de importaciones, tarifazos, muerte del mercado interno, desocupación, todo eso. Es impresentable, la mujer dice, se lamenta. El destino del FMI es ser el chivo expiatorio cuando las cosas van mal y ser criticado luego por economistas maravillosos que no dijeron una palabra cuando el organismo intervino. Cara dura, absolutamente. Estas declaraciones resultan una paradoja porque desde 1000 ámbitos de la heterodoxia económica se le advirtió al fondo que estaba aplicando un programa que iba a profundizar la crisis de la Argentina. La misma receta, el mismo resultado y nuevamente Argentina viviendo esto. Por tercera vez en 43 años va hacia la miseria planificada. Como dijo Walsh el 24 de marzo de 1977, analizándolos ahí, en caliente, una auditoría en tiempo real. Pero se hacen terribles estos personajes porque ni siquiera asumen nada. Imagínate la liviandad de conciencia que hay que tener para hundir a un país después de dejarlo con una deuda de más de 50.000 millones de dólares encima de la que el Fondo Monetario Internacional sabía que existía y que ya no se podía pagar. Es por eso que recurren al Fondo Monetario Internacional. Y luego decir, nosotros hicimos lo que pudimos, siempre somos el chivo expiatorio, quisimos ayudar y somos buenos. Esos son los representantes de una banda internacional. Y ellos son, ellos mismos, una banda internacional de delincuentes económicos internacionales. Repitieron, si uno quiere ir hacia la memoria corta, repitieron el error de blindaje y megacanje, que no fue otra cosa que armar 2 grandes negocios para el poder real, el nuestro y el de afuera. Pero no vinieron a salvar a nadie, a la Argentina, a un gobierno, a nadie. Vinieron a hacer negocios. Blindaje y megacanje superó la cifra de estos 50.000 millones de dólares que puso el fondo en 2018. Pero el resultado fue el mismo. Después viene todo lo que pasó en la Argentina, Gustavo Campana. Viene lo que hoy cuenta Florencia Barragán en página 12. Macri terminó con la inflación más alta desde 1991. Los precios minoristas de este año se van a disparar 55%. Ya no dan ni ganas de pasarlo a este tilingo diciendo vamos a poder con la inflación de taquito. Yo me acuerdo en alguna respuesta que le dio al Gato Silvestre, totalmente, Gato, fue un fenómeno, era el cacique, era el capo. Mirá vos en lo que convirtió a la Argentina de estos 4 años, porque todos fueron años de alta inflación. Pero en este 2019 batió todos los récords. El 15 de enero próximo el INDEC va a dar a conocer los datos oficiales. Hasta ahora los extraoficiales redondean un 4. Algunos dicen 4.1, 4.2. Se redondean un 4 para llegar a ese casi 55% para los últimos 12 meses de Macri en el gobierno. Esta ha sido una de las consecuencias de lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, de todo el desastre que hicieron entre el fondo y el gobierno de Mauricio Macri. Dice bien Alberto Fernández cuando señala que el FMI fue cómplice totalmente de la gestión de Macri. Quiero que el fondo entienda lo que ha pasado y que a partir de allí entienda que no puede pretender cobrar en los términos que están pactados. Hay que conseguir Barragán con subtítulos para la noche, Julián, no esa traducción que es espantosa. Lagarde, dice Barragán, pobre. Y por eso yo insisto en que ellos deben revisar lo que han hecho. Deben revisarlo. No son consecuencias colaterales, sino las consecuencias esperables. Haciendo lo que hicieron no se puede esperar otra cosa. Porque además no solamente permitieron que entren 57.000 millones, 57.000 en verdad no entraron, está alrededor de 45.000. Pero dejaron entrar ese dinero en un tiempo en el que del sistema financiero argentino se fugaron 70.000 millones de dólares y ellos sabían que estaban financiando esa fuga. Sí. Algo que está expresamente prohibido por la Carta Orgánica del Fondo. El peso de los alimentos en ese 4% de diciembre y en el 55% de 2019 marca el punto exacto en el que está la canasta de los pobres. Los alimentos
aumentaron, por ejemplo, 13, casi el 14% el asado durante diciembre, mientras la inflación fue del 4%, el arroz casi el 12% o la manzana casi el 18%. ¿Cómo no va a aumentar la carne, Gustavo, si las exportaciones fueron récord? Están haciendo dulce con la plata, más Hilux en cualquier momento. Las ventas al exterior en 2019 llegaron al pico histórico, a lo máximo. Pero por supuesto lo que se derrumbó, como bien señala Cristian Carrillo, hoy en Página, el mercado interno se derrumbó y todo empieza a costarte más caro, y un bocado de asado parece ser que tuviese el precio de los diamantes. Es una cosa de locos a todo lo que nos han arrastrado en la economía. De la mano, juntos, perversamente, el Fondo Monetario Internacional, y ni hablemos de Macri, porque los otros por lo menos parecería que son más capaces. No lo son. Una de las cosas salientes del Fondo Monetario Internacional desde su llegada a la Argentina, como en otras épocas, es que no aciertan una sola de las previsiones que hacen para la economía. Ellos te dicen, va a crecer la Argentina a 3 puntos y después baja a 1.9. Te señalan que la inflación está calculada en un 10 o un 15 y después aparece en un 30 o un 40 o en un 50. Nunca aciertan desde el punto de vista económico. Viven como Duhovne, rectificando aquello que anunciaron en algún presupuesto. Bueno, este gobierno de Mauricio Macri, este gobierno de los inútiles más inútiles que se haya visto, de incapaces y de cínicos, tiene el récord de haber presentado un presupuesto y desmentirlo al otro día. Insisto, porque a veces nos escapamos de estas situaciones. Paula, sería interesante, como un juego, en algún momento, el anuncio del presupuesto, creo que era el del 2017, para el año siguiente, y como al otro día hacen una conferencia de prensa para cambiar aquello mismo que habían dicho en el presupuesto. En 24 horas cambiaron la pauta inflacionaria, los famosos 4 fantásticos, de los cuales se desprendió rápidamente Sturzenegger, porque en esa conferencia de prensa le quitaron todo el poder, tuvieron que rectificarlo. Pero aún así, la cifra que dieron estuvo tan lejos de lo que fue la inflación de 2018, que esa rectificación también fue absurda. Ayer Alberto Fernández fue a la empresa Tecnocom, que queda en 3 de febrero, un baluarte de la derecha política y económica de la Argentina, y allí comprobó que en 2015 la empresa estaba operando al 90% de su capacidad, y ahora al 50%. Es decir, hay un 40% menos, y dice que va a trabajar desde el Estado para que las cosas cambien. En algún rato vamos a estar hablando con Osvaldo Israel Son, el vicepresidente de Tecnocom, para ver qué dejó esa visita y cuál es el plan de inmediato. Pero así, bajando del 90 al 50% de la producción. Vos imaginate, habrán quedado trabajadores por el camino, estarían pensando que se iban a quedar sin laburo. ¿Qué hubiera pasado con esta fábrica que ya había bajado a la mitad su producción si no se producía el cambio de gobierno? Estuvo en 3 de febrero acompañado por Matías Culfas, y el hombre no vino a decir, che, tienen que reconvertirse. Vino a plantear cómo podemos volver a laburar. Y justo en el día de ayer se publicó en el boletín oficial la suspensión de las medidas cautelares hasta el 31 de marzo, lo que le da un envión impresionante a las pymes, sumado al congelamiento de tarifas, a la guita que se tiró al consumo para que la demanda comercial genere demanda industrial. Empieza a haber un poquito de aire fresco. Cuando uno habla de las industrias siempre tiene en cuenta la textil, que es una de las que da más trabajo. La textil es decididamente un motor extraordinario de la economía del país. Bueno, la industria del calzado, que es parienta cercana, estuvo tan pero tan lejos. Eso que decíamos recién de Tecnocom, la producción cayó en los primeros 10 meses del 19, un 10% en comparación con el año anterior, cuya caída había sido estrepitosa. Se fabricaron 69 millones de pares. Presten atención al número. Están los trabajadores, están las fábricas, menos de 70 millones de pares. ¿Saben cuántos pares de zapatos se fabricaban en el 2015? 125 millones. En vez de crear políticas que te permitan que en vez de 125 sean 150 o 175 millones de pares, lo que vos haces es llevarlo casi a la mitad. Hay otro dato que tiene que ver con la visita de ayer del presidente de la Nación a esta pyme de 3 de febrero, a Tecnocom. Cuando fue creada la empresa en 1975, Argentina era el paraíso de la sustitución de importaciones.
Argentina tenía trabajo a 3 turnos, desocupación del 2 al 3%, participación del trabajador en el Producto Bruto Interno rozando el 50%, y en ese momento, en la previa del golpe del 24 de marzo del 76, antes de Martínez de Oz y el neoliberalismo, tenía 500 empleados. El tiempo lo llevó a perder casi 300. Bueno, de eso también se trata, no solamente las máquinas desenchufadas, hay 300 trabajadores menos. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para